Pues continuamos con nuestro tercer módulo de esta capacitación, de este curso sobre la impartición de justicia con perspectiva de género en materia fiscal y administrativa. Y continuando con la temática que tenemos en torno a la no discriminación, a la igualdad, es necesario hablar sobre este marco jurídico, conceptual e institucional sobre la violencia de género. Uno de nuestros grandes marcos internacionales, decíamos que es la Convención de Belén do Pará, junto con la Convención CEDAW. Esta Convención de Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Surge en 1994. Y pues es una llamada justo al mundo en virtud de que la Organización de Naciones Unidas nos refiere que cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. Esta convención de Belén do Pará nos comparte que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es cualquier acción o conducta basada justamente en esta condición de género que cause la muerte, como son los feminicidios, el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En ninguno de estos dos puede cometerse o ejercerse esta violencia contra las mujeres. Y la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, esta ley general que opera en toda la República Mexicana, establece cuáles son estos tipos de violencia contra las mujeres en su artículo sexto. Nos habla de la violencia psicológica, que estadísticamente sabemos que es la que en su mayoría sufren las mujeres, es la que se comete con más cotidianidad, quizá en virtud de que se naturaliza justamente ciertos actos de violencia a través del uso del lenguaje, a través de estos mensajes que ya veíamos de la violencia simbólica, esta violencia que puede iniciar desde frases muy pequeñas y aparentemente no tan significativas, pero sí muy dolorosas para las mujeres, hasta desarrollar síndromes de indefensión que propician que las mujeres no acudan a las instancias a solicitar ayuda. Cuando hablamos y en pasos posteriores hablaremos y charlaremos acerca de este hostigamiento y de este acoso sexual en el ámbito educativo como en el ámbito laboral, esta violencia psicológica constante que va devaluando la autoestima de la mujer propicia que se quede callada y que no hable. Muchas de estas circunstancias las juzgamos y las criticamos sin pensar que son parte de este proceso y de este ciclo de la violencia. La violencia física, por otro lado, pues son todas estas expresiones y estas lesiones en su cuerpo que pueden ir desde empujones, pellizcos, jalones de cabello, hasta esta violencia que le va dejando profundas huellas en todo su cuerpo y llegar hasta el feminicidio. La violencia económica, muchas veces también naturalizada, que es este control sobre el dinero. Ya decíamos que las mujeres pues no reciben un pago por los trabajos que realizan en el hogar y por el contrario hay un control de estos bienes para que ella pueda no transitar naturalmente y libremente en la adquisición de bienes, de servicios, simplemente de productos que ella requiere. A lo largo de mi experiencia de 9 años como fiscal de delitos contra la mujer, pude observar múltiples casos de violencia económica y uno de ellos, el más fuerte, era que la pareja de esta señora no le permitía comprar su ropa, ni la ropa exterior ni la ropa interior. La despensa estaba con candado y no se les permitía que ella usara libremente de estos bienes. El señor era quien compraba todos los artículos. Y ustedes dirán, bueno, esto ocurría en un ámbito seguramente de personas ignorantes y pobres. Y no es así, eran profesionistas con un alto grado y un alto estatus económico y sin embargo se vivía
esta violencia. Este hombre ejercía esta violencia y no solamente la económica, ejercía todas las violencias que la mujer había naturalizado e invisibilizado de muchas formas y callado, por supuesto. Esta violencia patrimonial que vemos muy constante, en donde los hombres ponen los bienes solamente a su nombre, al nombre de sus padres, de sus hermanos, de cualquier persona, pero que no sea a nombre de su esposa. O en estos lugares en donde dicen, ¿a quién le voy a dejar mi herencia? ¿A mi hijo o a mi hija? Pues a mi hijo, ¿no? Porque él va a sostener una familia y mi hija seguramente encontrará quien la sostenga, entonces no necesita tener bienes, no necesita tener absolutamente nada. Las mujeres en estado de pobreza son aún más pobres porque no poseen absolutamente nada de lo cual puedan desprenderse en algún momento de necesidad, y esta es la violencia patrimonial. La violencia sexual que surge desde las palabras, los silbidos, estos aparentes piropos que a las mujeres nos molestan significativamente, estas insinuaciones sexuales, el acoso, el hostigamiento hasta llegar a la violación. Esta violencia sexual que muchas veces va acompañada de la violencia física, de la psicológica y de todos los tipos de violencia que estamos apreciando aquí y que establece la Ley General de Acceso. El llamado es hacia la cero tolerancia. Como sociedad, muchas veces observamos claramente el ejercicio de estas violencias y la callamos. Permitimos, toleramos y a veces hasta somos cómplices de esta violencia y la podemos ejercer. Yo les invito a que hagan una reflexión y a que honestamente en este momento pudieran responder si en alguna etapa de su vida han vivido algún tipo de estas violencias que mencionamos por parte de un hombre. Les pregunto a ustedes, mujeres. Contéstenlo en conciencia y espero que sean honestas, porque yo diría que yo he vivido en muchos entornos de mi vida la violencia, y que también puedo responder que he ejercido en algún momento algún tipo de violencia o algún acto de discriminación. Pregúntense ustedes si lo han hecho y contesten sinceramente. Lo importante es darnos cuenta, observar claramente estas situaciones y por supuesto dejar de ejercerlas y poner un alto. Y la cero tolerancia en los ámbitos laborales es lo más importante. No podemos permitir que se esté ejerciendo violencia en contra de una mujer, no podemos callarlo, no podemos soslayar que esta violencia está ocurriendo bajo un sinnúmero de pretextos. Ella lo provocó, algo habrá estado haciendo, qué fue lo que sucedió, bueno, el hombre no es el responsable, o simplemente dejarlo pasar, no documentar estos actos de violencia, tienen que ver con la permisibilidad. La invitación es a cero tolerancia con este tipo de situaciones. Y las estadísticas nos dicen claramente en esta encuesta, la última realizada en 2016, actualmente se está desarrollando la última encuesta nacional, tendremos seguramente el año próximo los resultados, pero en esta de 2016 ya nos decían que el 66.1% de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. En este tipo de charlas yo siempre les digo, a ustedes las entrevistaron, a ustedes mujeres, a mí no me entrevistaron, yo digo que yo he vivido violencia en alguno de estos ámbitos, por lo tanto, esta cifra seguramente crecería si la muestra hubiese sido más grande, y esto es realmente impactante. En este mismo estudio se señala que el 43.9% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su actual pareja o por la última pareja que tuvo, ya sea un esposo, un novio, a lo largo de la relación. El 49% de estas mujeres que han vivido violencia sufrieron la violencia emocional, es decir, esta violencia psicológica. Es lo que describen y narran con mayor naturalidad. El 29% la violencia económica, el 34% la violencia física y el 41.3%
3% la violencia sexual a lo largo de su vida, al menos en alguno de los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, educativo o comunitario. Esto es sumamente preocupante porque muchos de estos actos de violencia aún se siguen manteniendo en el silencio y en la oscuridad. Si observamos estos resultados del ENDIRE 2016, nos hablan de una media nacional en cuanto a la violencia laboral de un 26.6%. Aquí observamos cuáles son los estados con mayor proporción, aquellos que son con menor proporción, pero todos los estados, todos y cada uno de los estados de la República tienen incidencia y altos índices de violencia en el entorno laboral como en el resto de los entornos en los que nos desarrollamos las mujeres, también en el entorno educativo, la violencia comunitaria, esta violencia que va naturalizando los actos de violencia contra las mujeres y va reproduciendo también el ejercicio de estos roles y estereotipos en las mujeres. Vamos a hablar justamente de este acoso y este hostigamiento sexual que ocurren dentro del ámbito laboral. Digámoslo fácilmente, el hostigamiento se ejerce de una persona que tiene un poder superior jerárquico a la víctima y el acoso se hace entre iguales. El hostigamiento entonces opera de esta manera vertical y a través de se busca obtener alguna satisfacción, se busca tener, por supuesto, una relación sexual a través de las amenazas, de la intimidación con la situación laboral. Vuelvo a poner el ejemplo de mis 9 años como fiscal y les puedo decir que tuve al menos 5 denuncias solamente por casos de hostigamiento sexual y esto era generado por el miedo a perder el trabajo, porque las amenazas estaban con que se iba a armar un escándalo y seguramente quien perdía más era la mujer. También porque las víctimas no encontraban algún testigo que aun cuando presenciaba constantemente estas situaciones de hostigamiento, se negaban a hablar de ello. Y lo que es peor, los compañeros también propiciaban este hostigamiento sexual siendo cómplices de la misma situación. En cuanto al acoso sexual que se da entre pares, se puede suscitar en las escuelas, en la familia, dentro del transporte público, en la calle y en el trabajo. Opera de esta manera horizontal entre personas de jerarquías homólogas. No existe superioridad aparente con la persona y decimos que no existe superioridad aparente porque siempre hay un grado de superioridad. Cuando caminamos por la calle y hay un grupo de hombres o uno solo que ya sabemos que por su fuerza física o por su condición de hombre tiene una superioridad en cuanto a sentirnos más vulnerables, esto nos propicia el miedo, por supuesto, la inseguridad, el temor a cómo voy a hablar de esto que está pasando. Además, la sociedad lo naturaliza y lo hace sentir como insignificante. Entonces, si a ti te han chiflado 1000 veces por la calle, ya dices, pues, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Ya le pregunto a los policías si pueden hacer algo, me dicen que no, lo dejo así. En el caso del ámbito laboral, este acoso va propiciando esta desvalorización de la persona, va generando, por supuesto, la baja autoestima, va conformando una serie de actitudes constantes que pueden iniciar a través de expresiones verbales y no verbales, a través de los piropos, a través de gestos de connotación sexual, a través de estos acercamientos innecesarios que no hemos pedido, abrazos, besos indeseados, una familiaridad innecesaria y muchos de estos otros supuestos que estamos dejando aquí plasmados sobre la mesa. El impacto del acoso y el hostigamiento puede provocar culpa, vergüenza, miedo, tensión muscular, desesperación e impotencia, hasta el rechazo al estudio o al trabajo, aislamiento, deserción, depresión, estrés y nerviosismo, entre muchas otras
muchos otros resultados psicológicos, emocionales y físicos. A veces nos preguntamos por qué tenemos este tipo de padecimientos y tienen que ver con ello.